Bien, muy buenas noches para todos los que nos van a acompañar en esta noche, para la doctora Luz Adriana Aristizábal. Para mí es un privilegio y un gozo poder hacer esta transmisión porque sé que algunas amistades, algunos familiares nos han pedido que tengamos este tema en específico porque de verdad que reconocemos que hay muchas personas alrededor del mundo que están padeciendo algunas de estas afectaciones de las que hemos estado publicitando en las redes sociales y que sabemos que hay expectativa de que Dios primeramente nos hable, pero que también use la experiencia y el conocimiento de la doctora Luz Adriana y que podamos entonces juntos ser edificados y podamos tener esas herramientas a nuestra mano para ayudarnos a nosotros mismos, pero también ayudar a otras personas. De eso se trata este canal, Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo. Lo abrimos con la ayuda del Espíritu Santo en el 2020 y de verdad que hemos tenido unos programas y unas transmisiones que han sido de gran bendición para muchas personas. Así es de que mientras se van conectando las personas a esta transmisión, yo quiero que mi doctora Luz Adriana se presente y nos cuente un poquitico acerca de sus estudios, acerca de su experiencia, mientras más personas se van uniendo entonces a esta transmisión para empezar entonces este conversatorio. Bueno, gracias. Lucía, por esta invitación tan valiosa. Ha sido un privilegio volver a estar aquí con ustedes. De pronto, para los que no me conocen, soy psicóloga, PhD en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. He trabajado, creo que 15 años aproximadamente, en la docencia y en la investigación y siempre enfocada a las comunidades vulnerables. Hay unas líneas temáticas que han sido mi fuerte o en las que he enfocado mis estudios o mi trayectoria y tienen que ver con los vínculos afectivos, las relaciones, la violencia, la diferenciación de género y otras particularidades de estudios sociales. Y aquí estoy para servirles y compartirles un poco sobre esta temática que nos involucra a todos. Qué lindo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, hemos acordado unas preguntas que sabemos que van a ser muy específicas para el tema que vamos a tratar y que seguramente con la sabiduría que Dios le va a dar a Adrianita, vas a poder tú encontrar una respuesta a esas incógnitas que tienes allí y que de pronto te han llevado a la desesperanza, a la angustia, al dolor, a decir no sé qué hacer, pero hoy con la ayuda de Dios vas a encontrar una respuesta para todo aquello que estás esperando de esta transmisión. La primera pregunta que quisiera hacerte es ¿qué tantas afectaciones psicológicas se han evidenciado en estos tiempos desde el 2020? Como sabemos, el mundo ha experimentado una nueva realidad y seguramente nos vemos afectados psicológicamente por esto. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Bueno, todos hemos estado vivenciando una nueva forma de vivir y creo que de las afectaciones más grandes que propiciaron otras secundarias que han sido hoy muy comunes, como el manejo del estrés, la ansiedad, la depresión, empezaron por los cambios de rutinas, los cambios de hábitos que se empezaron a generar a partir de una imposición que no dependía de nosotros. Y dentro de esos cambios de rutinas también se presentaron cambios en las relaciones. Las parejas o las familias que no tenían contacto continuo empezaron a tener un contacto obligado, mucho más prolongado que otras veces, y sobre todo la incertidumbre sobre el mañana. Entonces esto iba generando afectaciones de diferentes tipos y según los estudios que se realizaron inicialmente en China, la población vulnerable eran las mujeres más que los hombres. Quizás también tiene que ver toda la parte emocional y cómo nosotros enfrentamos estas diferentes situaciones. Pero también las personas que previamente tenían una enfermedad
o algunos síntomas relacionados como cefalea, en gastritis, malestares. Entonces, esto llevaba a agudizar los síntomas o a sentirse mucho más vulnerables que el resto de la población. Las afectaciones más grandes que se están viendo en clínica constantemente y que los estudios lo señalan, como lo decía a un principio, son el estrés, la depresión y la ansiedad. Son tres afectaciones que están de manera aislada, pero algunas personas las presentan todas juntas y tiene que ver con esa incapacidad de controlar el ambiente. Sí, bueno, para algunas personas de pronto no nos queda muy claro qué es la depresión exactamente, qué es la ansiedad y el estrés, porque pareciera que fueran como lo mismo, ¿verdad? Pero sé que de pronto tienen algunas características específicas. De pronto para ampliar un poquitico este conocimiento de estos temas, eh, estábamos diciendo que las afectaciones más frecuentes son esas tres que mencionaste: depresión, ansiedad y estrés. Entonces, ¿por qué no ayudamos a entender un poquitico a las personas estos tres puntos? Claro que sí. Bueno, el más frecuente es el estrés, pero los tres tienen un común denominador y es la imposibilidad sentida de enfrentar una circunstancia difícil, una circunstancia problemática, un obstáculo o una situación que se considera peligrosa. En el caso del estrés, que es la más común, entonces por lo general se somatiza. Son unas reacciones psicológicas y biológicas frente a la imposibilidad de reacción que se ofrece en el sistema. Entonces, el estrés indica claramente que algo se salió del control. Y eso, algo que se salió del control, llama toda la atención, captura toda la atención, y esto lleva al sujeto a que olvide el resto de opciones, porque toda su atención se focalizó en el problema o en esa situación que se salió de su control. En la depresión también está lineada con una situación que considera amenazante. Esta situación puede deberse a un sujeto o a un hecho o a un objeto que se presente y se siente como amenazante. Entonces la depresión es una respuesta de indefensa, es una respuesta de vulnerabilidad frente a esta situación. ¿Y cómo la observamos? La observamos porque hay pérdida de apetito o hay gente que en vez de perder el apetito empieza a consumir exageradamente. Por lo general hay una tristeza constante, una melancolía. Los pensamientos siempre son muy recurrentes, enfocados en el faltante, en el problema, en la situación. Y hay una desmotivación absoluta frente a la vida. Y quizás estos síntomas los han tenido. Para muchos quizás el problema mayor no sea la situación del COVID, pero para otros la situación más relevante sea lo que se generó a partir del COVID. Por ejemplo, una ruptura en una relación o comprender o conocer situaciones que no conocían de sus hijos o quedarse sin trabajo. Y en la diferencia entonces entre lo que vemos hasta ahora entre el estrés y la depresión: el estrés tiene una reacción inmediata que intenta controlarlo. La depresión se ubica en una posición de pérdida. La ansiedad justamente representa esa dicotomía entre lo que se quiere, lo que se espera, lo que anhela, lo que no puede y lo que sí, y empiezan a haber unos desórdenes en su capacidad de respuesta y su capacidad de percibir ese evento. Entonces, allí también en la ansiedad muchas veces se optan por actitudes compulsivas. Por ejemplo, algunas personas empiezan a hablar más de lo que hablan constantemente, y cuando digo hablar más es que también empiezan a utilizar vocabularios difíciles o agresivos contra los demás. Otras personas empiezan a querer ocuparse en muchas cosas y finalmente no hacen nada.
otras personas empiezan a comer demasiado, otras personas mantienen alertas, mantienen como en una actitud de defensa, como si algo les estuviera agrediendo o les fuera a agredir en cualquier momento. Entonces, la diferencia con la anterior, con la depresión, volvemos a una actitud muy pasiva. En la ansiedad es una actitud defensiva y el estrés es una actitud de respuesta frente a algo que desean controlar y que no pueden controlarlo. Bueno, hablabas que en el estrés se puede somatizar, ¿verdad? El estrés. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que puede una persona somatizar estando estresada? Bueno, vienen una de las más comunes que son la gastritis. Empiezan a presentarse en malestares estomacales, incluso situaciones digestivas, gastroenteritis, empiezan a sufrir del colon, esa imposibilidad como de poder expresar, expresar visiblemente lo que siente, su cuerpo empieza a mostrar esa impotencia. Entonces empiezan las cefaleas, empiezan los insomnios, empieza el malestar general, que muchas veces es tan impresionante porque en psicología no se alcanza a identificar cuando hay diferentes factores estresantes o diferentes factores que se consideran como agresivos. Entonces, en este caso, no alcanzan a identificar que es una respuesta de mi cuerpo frente a algo que se salió de mi control, sino que atribuyen, puede ser COVID, o puede ser que me enferme de otra cosa, o puede ser que esto, y empiezan a encontrar diferentes. Y eso, en vez de disminuir la enfermedad, la acentúa por la paranoia frente a las situaciones adversas. Entonces me queda una duda en la cabeza escuchándote hablar respecto a esto puntualmente. Entonces, ¿cómo sabemos si una gastritis es causa del estrés o realmente la persona tiene un problema físico, un problema de colon? Tendría que la persona pedir una cita con el psicólogo, pero también con el médico general, o ¿cómo hacen ustedes los profesionales para identificar que eso que está somatizando a la persona es psicológico y no físico? Bueno, generalmente primero se descartan todas las sintomatologías físicas y que correspondan a una situación de origen fisiológico. Entonces, en el caso de una gastritis, lo que primero que se pregunta o preguntaría un médico es cuáles son sus hábitos alimenticios. Porque si también hay un desorden en los hábitos, desayuna, almuerza, cena a horas distintas, come comida bastante irritante o las últimas comidas del día son más pesadas de lo que su cuerpo realmente puede tolerar, pues sencillo. También se miran los antecedentes. Si es una cuestión que ha venido de manera generacional, otros familiares también han sufrido los mismos antecedentes, entonces estamos atribuyendo de que hay algo biológico que también puede ser epigenético, es decir, algo que se comparte a través de la cultura, de la transmisión de las relaciones y de generación a generación se transmite. Pero primero hay que descartar lo fisiológico. Y después sí entendemos que es algo. Muchas veces, en muchos médicos, generalmente los pacientes acuden primero a medicina antes que a psicología. Hay un estigma que la psicología es para locos, no digo que todos, pero muchos piensan eso y acuden ya a ese último extremo cuando se sienten al borde de un colapso. Pero realmente la psicología no es para locos. La psicología es una herramienta, es una estrategia súper valiosa e importante para que todos tengan la oportunidad de mirarse a sí mismos, de tener un espacio para mirarse a sí mismo y escuchar la percepción de un profesional sobre su propia situación y dirigir un proceso que nos lleve a salir de ese momento caótico o de ese episodio caótico.
Entonces sí, efectivamente, descartamos primero lo fisiológico. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que me ha rondado desde hace tiempo y es que esta situación que está viviendo el mundo desde el 2020 trajo muchas expectativas, mucha angustia en varios factores del ser humano, pero han pasado casi 2 años, vamos para 2 años, y me imagino que los porcentajes de personas enfermas de los nervios, de todo esto que estamos hablando, han aumentado, porque yo me imagino aquellas personas que pensaron, bueno, esto va a pasar en un año, las cosas van a volver relativamente a la normalidad, o me voy a aplicar la medicina que de pronto me va a librar de un contagio, etcétera. Pero vemos que las cosas para algunos continuaron igual, para otros empeoraron, y muchas personas vislumbran el futuro muy negativo, y no es porque de pronto tengan ni depresión, ni ansiedad, ni estrés, pero ven el panorama del mundo tan difícil. Entonces, tú que estás estudiando esta parte del ser humano, ¿sí han aumentado los casos en estos últimos 2 años de pacientes en psicología? Afectaciones psicológicas sí, es impresionante y sobre todo porque cada vez está abarcando más población o más grupos etarios como los niños. A mí me impresiona ver niños con depresión, niños con trastorno de ansiedad o adultos, adultos mayores también en esta situación. Entonces, se decían en los estudios que las edades más de más riesgo son entre los 18 y los 30 años y después de los 60 años. Pero realmente hoy estamos viendo que hay una emergencia en todas las etapas. Y sí, efectivamente, la situación que estamos viviendo desde el 2020 y la incertidumbre agudizan todas estas afectaciones psicológicas. ¿Y por qué? Justamente porque el ser humano está acostumbrado a tener el control. Es lo que siempre quiere, tener el control de su presente, de su futuro, cómo se planea, cómo se proyecta. Y cuando llegó algo que cambió ese aparente control, digo aparente porque realmente no tenemos el control absoluto de nada, es una cuestión tan incierta. Entonces, cuando llega algo y obstruye los planes, los programas que se habían establecido, entonces se considera una amenaza. Y en cuanto nosotros percibamos nuestro futuro como una amenaza, vamos a tratar de comportarnos frente a una amenaza. ¿Cómo nos comportamos frente a una amenaza? Todo el tiempo en defensa. Entonces, muchas veces estamos defendiéndonos de los otros cuando el otro no tiene la culpa. Sencillamente lo estoy percibiendo como una amenaza, pero realmente él también o ella también está sufriendo una lucha interna, está batallando también con sus propios pensamientos, sus emociones, que es un trabajo bastante arduo que todos los seres humanos tenemos que salir para encontrar un balance. Estoy pensando que en todo eso que nos comentas, los padres de familia, los líderes espirituales, las personas que están en algún cargo de autoridad, mantienen como la compostura, ¿verdad? Mantienen como siempre esa actitud de dar ánimo, de dar, pero uno no sabe lo que están viviendo por dentro, porque esta situación afecta a todas las clases sociales, a todo tipo de personas, y puede que muchas de esas personas que se sienten tan seguras, que tranquilos, que están infundiendo siempre esperanza, de pronto están llevando por dentro su propia agonía, ¿verdad? Entonces, en algún momento eso explota. Esa persona que se mantuvo tan esto tiene que llegar a algún momento en que se guardó tanto por no afectar a los que le rodeaban que puede llegar a un colapso fuerte. Sí, efectivamente, sí. De verdad, una vez escuché esta frase que generó tanto eco en mí y la comparto con ustedes. Es un coloquio popular. Nadie sabe la sed con la que el otro bebe.
Todos podemos ver a alguien tomando agua, pero nadie sabe cómo se siente, qué tipo de sed, qué tanta sed tiene en esos momentos. Y yo creo que es lo mismo que aplica para esta situación que estamos viviendo. Hay muchas personas que tienen una visión muy realista, llamémoslas así, del futuro, de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a las noticias, de acuerdo a toda la situación que se está presentando. Es decir, no es mentira, pero yo soy la que decido si me enfoco en ese prospecto catastrófico que viene o me enfoco en aspectos y oportunidades que van surgiendo en la cotidianidad. Al principio yo decía, las tres afectaciones psicológicas más grandes que son actualmente el estrés, la ansiedad y la depresión tienen un común denominador y es que identifican una situación amenazante. Y también eso nos lleva a que cuando ponemos toda nuestra atención en eso amenazante o en eso que no tenemos control, nos olvidamos de todas las demás opciones. Pareciera que nuestro cerebro se bloquea y no vemos más oportunidades, no vemos otras opciones. Y es allí el trabajo que se debe hacer. Las autoridades, los maestros, los padres de familia, déjenme expresarles mis más sinceros respetos y agradecimientos porque han hecho un trabajo extenuante, han hecho un trabajo arduo, los líderes de la iglesia, porque tienen ese compromiso social de ayudar a los suyos, a los otros, pero finalmente ellos también están viviendo y están padeciendo una situación difícil que el resto no piensa. Y es lo que la UNESCO decía el año pasado en uno de sus informes. La UNESCO proponía, tenemos que generar un pensamiento prosocial. Cuando pensamos, dejamos de pensar solo en nosotros mismos, en nuestras afectaciones, en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestro yo, y empezamos a pensar que el otro también está padeciendo cosas iguales o peores y que podemos trabajar mancomunadamente entonces quizás esa tensión se minimiza, porque lo que vemos como un problema pequeño, cuando nos sumergimos en él como protagonistas y como únicos protagonistas más bien, ese problema se vuelve un monstruo. Y ese monstruo es muchas veces difícil de manejar solo. Bien, creo que hemos tenido una amplia explicación de lo que significa esto de la depresión, el estrés y la ansiedad. Y yo creo que es el momento, primero pues vamos a saludar a las personas que están aquí en el chat y también le vamos a pedir a la doctora Luz Adriana que nos dé entonces esos tips en psicología para manejar este tipo de afectaciones. Bueno, entonces queremos saludar a Reinaldo España, a Angélica María López allí en Colombia, a Nancy Damaris Contreras Puentes y a María Consuelo Aristizábal desde Neiva. Qué bueno que están aquí acompañándonos de Colombia. Sé que hay personas que también van a ver este programa en algún otro momento y a todos los que lo van a ver les bendecimos y sabemos que hay siempre una solución de parte de Dios ante todo, pero también de la ciencia, de los psicólogos, de los médicos, porque Dios coloca muchas herramientas para que podamos salir de todas estas cosas que como seres humanos nos afectan. Entonces, mi doctora, cuéntanos algunos tips en psicología para que ellos vayan tomando nota y podamos entonces ayudarnos, pero también ayudar a otros. Quiero retomar que tanto la depresión como el estrés, como la ansiedad implican procesos mentales y procesos emocionales. La cuestión de cualquier trastorno psicológico no es una cuestión solamente de las emociones, es una cuestión también de los pensamientos, de la forma como nosotros vemos, percibimos y el significado que le damos a las cosas.
Entonces, si estamos hablando tanto de emociones como de razón, es muy necesario trabajar en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad de identificar y manejar no solo nuestras propias emociones, sino las de los otros. Yo también logro identificar qué es lo que está pasando por la emoción, por la otra persona. Y esto ayuda a que mi percepción deje de estar a la defensiva y pueda dar una respuesta prosocial. Entonces, lo primero es trabajar en la inteligencia emocional. Ahora, algunos tips de cómo nosotros podemos estimular la inteligencia emocional. El primero, tener una conciencia de sus propias emociones y de las expresiones de otros. Y hacer el ejercicio de pensar sobre las emociones. Sonrío porque es un tema que me gusta y que he venido trabajando también bastante en los últimos tiempos, porque generalmente las emociones las vemos como una respuesta inmediata sobre algo o como un movilizador de algo, pero todas las emociones están precedidas por un pensamiento. Entonces, si nosotros logramos identificar esos pensamientos y trabajar en esos pensamientos, vamos a lograr manejar las emociones. Eh, un ejercicio que yo recomiendo es que todos los días saque un espacio para usted mismo, invierta en usted mismo y evalúe cómo estuvo mi estado de ánimo hoy, cómo me sentí hoy. Si me sentí triste o me sentí eufórica o me sentí desierta de otra forma, ¿por qué me sentí así? Y ese por qué no trata de encontrar las respuestas en el otro, es porque hubo un clima lluvioso, porque hubo demasiado calor, es porque estoy enfermo, es porque mi mamá o mi papá me regañaron, o es porque... No, trate de encontrar las respuestas en sus propios pensamientos. Ah, es porque quizás yo creo que con la lluvia no voy a poder salir. Y usted mismo empieza a trabajar, y este es un pensamiento válido. Con la lluvia no puedo salir. Bueno, si no puedo salir hoy, es algo tan extremadamente urgente que tenga que hacer hoy. Y si no muero, si no lo hago hoy. Y empezar a trabajar con nuestros propios. Que me siento enfermo, sí, y esta enfermedad, yo estoy haciendo todo lo que depende de mí para contrarrestarla, para sanarme pronto, estoy manejando mis hábitos, estoy alimenticios, estoy haciendo deporte, estoy haciendo esto. O sea, si no lo estoy haciendo, pues entonces puedo hacerlo, puedo trabajar en ellos, puedo intentarlo. Y algo que yo quiero que todo el mundo tenga claro, y es que una situación en la que nosotros nunca nos podemos rendir es en la capacidad de intentarlo de nuevo. Mientras estemos con vida, mientras respiremos, siempre tendremos la oportunidad de intentarlo de nuevo. Si usted quiso cuidar su salud de otra forma ayer y no lo logró, inténtelo hoy y mañana y vuelva. Y si no lo logra, vuelva nuevamente y nos paramos y de nuevo trabajamos en nuestras emociones. Que ayer tuve una emoción demasiado triste, melancólica, que el pensamiento que produjo esa emoción fue quizás la pérdida de un ser querido, que ya pasó o que temo que pase, etcétera. Entonces empiezo a trabajar de, ¿yo puedo controlar la vida de esta persona? No. Y si no la puedo controlar, ¿qué puedo hacer al respecto? Disfrutar mientras está con vida o disfrutar el tiempo que pude compartir con esa persona. Ahora, otro pensamiento, no tengo trabajo y yo sé que esta afirmación y esta situación genera muchas controversias porque mucha gente dice, pero eso lo dicen los que sí tienen trabajo, los que son ajenos a las necesidades que vivimos los que no tienen trabajo. Y es una situación bastante compleja, pero que no depende en su totalidad de sí mismo. Si usted está haciendo todo lo que depende de usted, si usted se levanta temprano con la mejor actitud, va a buscar trabajo o empieza a crear, a construir ideas con el recurso poco o mucho que tenga, ya es un gran paso. El resto ya no depende de usted y por cuanto no depende de usted,
no merece ninguna emoción negativa que lo lleve a enfermarse. Y así constantemente. Es una manera de estimular la inteligencia emocional. La inteligencia no es algo con lo que nosotros nacemos, nació con inteligencia emocional y así va a estar todos los días hasta la muerte. Es algo que se desarrolla, que se construye. Si nosotros no lleváramos a un niño al proceso formativo, académico, no le enseñáramos las vocales, los números, no le enseñáramos a hablar, a escribir, pues sería un analfabeta. Es algo que hay que trabajar todos los días y quizás nosotros podemos convertirnos en analfabetas emocionales si no trabajamos en nuestra inteligencia emocional. Pero no solo es eso, la inteligencia emocional, sino también la resiliencia. Me gustó mucho en el 2019, creo que la Asociación Americana de la Psicología, la APA, propuso 10 formas para construir la resiliencia. Sabemos que la resiliencia es esa capacidad o es el proceso de adaptarse de una manera muy coherente, muy propicia hacia las situaciones adversas. Entonces, nosotros no necesitamos ser ilustres para desarrollar esta capacidad. Las adversidades vienen todos los días. Las adversidades vienen cada vez que usted enfrenta un pensamiento negativo. Ahí hay una adversidad. La resiliencia es esa capacidad de identificarlo, adaptarse y trabajar para superarlo. Listo. Que así ha sido toda mi vida, que yo siempre he sido lo mismo. Sí, si así ha sido toda su vida, quizás este es el momento para que genere un cambio. Pero para generar ese cambio necesita trabajar en usted, necesita invertir en usted. No piense que llegue así por obra y gracia, que puede llegar así, pero no es justamente el plan que nosotros esperamos, que Dios espera, porque nos dio todas unas capacidades para ejecutarlas y desarrollarlas. Estas 10 formas de construir resiliencia que propone la APA, primero es establezca relaciones positivas, relaciones motivadoras, relaciones empoderadoras. Unas de esas relaciones se pueden establecer primeramente con el núcleo primario, que es la familia, pero también hay muchas otras opciones para construir relaciones empoderadoras. Los vínculos en la iglesia, si ustedes asisten a alguna, también con los compañeros o con los amigos de muchos años. Pero aquí hay un punto importante y que yo acostumbro a evaluar. Aprenda a decidir qué tipo de relaciones. Porque hay relaciones que no construyen, que no aportan. Siempre yo les digo a mis usuarios cuando me hablan de alguna relación que estén viviendo y les escucho y de entrada yo digo, esta relación no es fructífera, no es positiva. Pero siempre les pregunto, ¿crees que esta relación te ayuda a crecer? Si la respuesta es afirmativa sin ninguna duda, bueno, hay opciones de construir, de dialogar, de trabajar. Pero si hay una relación que no ayude a crecer, no inviertan su tiempo allí. Este es un tiempo selectivo, es un tiempo en el que necesitamos pensar en otros, pero también necesitamos elegir qué es lo que aporta a nuestra vida. El segundo punto es evite ver las crisis como obstáculos insuperables. Yo sé que hay obstáculos que se salen de nuestras manos, pero ninguno es insuperable. Quizás no se superan en el momento en que esperamos, de la forma en que quisiéramos, pero siempre hay una oportunidad para hacerlo. Entonces, si nosotros seguimos pensando, no, es que esta situación en el mundo va a ser un caos, vamos a tener una guerra, todo lo que estamos viendo en las noticias actualmente sin mencionarlo entre países, y vamos a morir o vamos a una tercera guerra mundial. Si yo enfoco mi atención en eso, no me ayuda a ver otras opciones, volvemos a los mismos. Es cierto, tenemos que conocer la situación, tenemos que dolernos con la situación, hacer lo que podemos de nuestra parte por contribuir, pero lo que no, hay que continuar, hay que avanzar. El tercero es acepte que el cambio es parte de la vida. Como siempre, todas las adversidades que llegan a la vida generan cambios.
No hay una adversidad que llegue y usted salga intacto. Toda situación, toda crisis, toda adversidad nos va a tocar en alguna medida. A veces toca nuestras finanzas, toca nuestras emociones, toca nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos, toca nuestra salud de alguna forma, pero todas son parte de la vida, son necesarias para crecer, para adaptarnos, para reflexionar, para aprender, para crear. Hay muchas ideas que han salido en medio de la crisis y quizás esta pueda ser la oportunidad para resurgir con una nueva idea que quizás no sea magnífica o grande en el inicio, pero puede llegar a serlo. El cuarto es muévase hacia sus metas. Todo el día trabaje, todos los días trabaje en sus metas, todos los días. Si usted se levanta un día y no tiene metas, no tiene aspiraciones, ojo, es una alerta muy grande. Una meta sencilla puede ser su salud, una meta puede ser la unidad familiar, una meta puede ser una empresa, pero una meta quizás sea llegar a tener unos hábitos sólidos que me hagan sentir segura, etcétera. Entonces, son diferentes metas y enfóquese en ellas, pero que todos los días tenga metas claras, definidas, que los días no pasen como una ruleta, a ver qué sucede hoy. El quinto es lleve a cabo las acciones decisivas. Aquí tomo una frase literal que dice la APA, dice, esto es mejor que ignorar los problemas y desear que desaparezcan. Los problemas no van a desaparecer. Si usted evidencia un problema, es una forma en que le está diciendo hay que actuar, hay que tomar decisiones. No trate de evitar y decir esto no está pasando conmigo, esto no me está tocando, el COVID toca a todo el mundo o esta situación financiera toca a todo el mundo, pero a mí no, yo tengo lo necesario, lo seguro, o etcétera. Todos los problemas son una ocasión para aprender, pero necesitamos tomar decisiones y ser decididos con eso. Una forma que yo siempre recomiendo, cuando usted tome decisiones, es evalúe los aspectos favorables y los aspectos desfavorables de este problema, pero también evalúe lo que depende de usted y lo que no depende de usted. Entonces, si hay algo que dependa de usted, hágalo. Lo que no depende de usted, listo, hay que aceptarlo y hay que dar el paso siguiente. El sexto, busque oportunidades para descubrirse a sí mismo. Nosotros a veces nos enfocamos tanto en los problemas, en las situaciones difíciles y dedicamos poco tiempo para conocernos. Y eso es muy importante, que usted aprenda a conocer cuáles son sus gustos, qué es lo que le hace sentir tranquilo, en paz, qué es lo que le hace tener una noche placentera, cuál es ese pensamiento que lo hace suspirar, que le hace soñar. Y conózcase, es un tiempo que usted invierte en usted mismo y puede trabajar en ello. El 7, cultive una visión positiva de sí mismo. A veces somos tan expertos para criticar y juzgar que empezamos por nosotros mismos. No me gusta esto, no quiero esto, pero no lo demostramos. Eso sí, no me gusta a mí, pero se resguarda. O muchas veces mucha gente habla públicamente todo el tiempo de sus defectos. Pero ¿qué tal si cambiamos esa versión? Porque yo estoy seguro que hasta la persona más negativa tiene algo positivo. Descúbralo, trabaje en eso todos los días. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo lindo de hoy? Que hoy puedo, cada vez que yo me quejo de algún dolor en la rodilla, siempre coincide con que veo a alguien en una silla de rueda y yo digo, bueno, esto es una hermosa lección para decir que pese a que tengo un dolor en la rodilla, puedo caminar. Es una fortuna, entonces miremos lo positivo. El octavo, mantenga las cosas en perspectiva. Evite agrandar el evento más de lo que ya está. Esta situación que estamos viviendo desde el 2020 es difícil,
la situación del país, de los países, la confrontación, las guerras es difícil, no somos ajenos, pero no tampoco tenemos que agrandar el panorama cuando sabemos bueno, que tendrán una solución. Y el 9, nunca pierda la esperanza. Esto me impresiona porque la Asociación Americana de la Psicología lo refuerza. No pierda la esperanza. La esperanza es una seguridad incierta. Imagínense en ese concepto. Tiene la seguridad de que algo bueno va a pasar, aunque sea tan incierto. Y eso afecta positivamente nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, y todo lo que afecte nuestro pensamiento y nuestro estado de ánimo va a afectar nuestro modo de vida, pero también va a afectar las relaciones con otros. Y esperamos que siempre sea positivo. Y 10, cuide de sí mismo. No le otorgue a otros la responsabilidad de cuidarlo. Es decir, no me dio, no me sirvió, no me cuidó, no me... Usted tiene toda la responsabilidad. Que los únicos que puedan decir eso sean los niños, y aún así debemos formarlos en el cuidado de sí mismos, porque son seres independientes, están siendo formados como seres independientes. Bueno, yo espero que ustedes que están en el chat y los que vayan a ver este programa más adelante, en cualquier momento, puedan tomar nota de estos 10 tips que la doctora Luz Adriana nos acaba de enseñar en esa forma tan amena. De verdad que esto es un conversatorio y no se siente uno frente a la psicóloga, sino frente a una amiga que le está explicando cómo podemos mejorar nuestra vida. Y qué lindo. Hay varias cosas que me llamaron la atención, que has dicho y que me sirven a mí como consejera, como madre, como abuela, como de todo, porque de verdad que a veces uno necesita conocer todas estas cosas de un profesional, para poderlas aplicar a su diario vivir, porque es tan cotidiano, las cosas nos pasan, como tú decías, no, todos los días son diferentes, para aquellos que tenemos metas, para aquellos que estamos siempre en constante actividad, y muchas cosas pueden surgir que pueden alterar pues esa rutina que llevamos, pero tener estos tips nos van a ayudar de verdad a mejorar nuestro estado anímico. Y hay una parte en la Biblia que dice: cuál es su pensamiento, tal es él. Y tú mencionabas eso, que una persona piensa, tiene un pensamiento, sea positivo o negativo, e inmediatamente el resultado es una emoción o positiva o negativa. Entonces todo empieza con un pensamiento, ¿verdad? Eso me quedó claro. De pronto, en las herramientas que podamos darle a las personas de la palabra de Dios, ¿cuáles serían algunos de esos consejos que tú has encontrado en la palabra del Señor, que has aplicado en algún paciente y has visto esos resultados en tu propia vida? Qué sé yo, porque a veces el testimonio de cambio de otras personas o del propio trae fe y esperanza a otras personas que de pronto se sienten perdidos. Pero cuando tú le dices: mira, es que yo pasé por eso, yo te puedo decir que tú vas a poder ser feliz, que tú vas a pasar por este trago amargo, porque mira, yo lo viví en el pasado y Dios me ayudó, vi esta palabra, este versículo que me llenó de ánimo. Y bueno, la experiencia que tú tienes también como profesional, pero también como hija de Dios, nos puede ayudar en este momento a dar algunos consejos para todos ellos también. Bueno, sí, y realmente muchas de las cosas que se dicen en psicología ya están escritas en la Biblia. O sea, no es algo novedoso ni sorprendente, así que les tengo que repetir solamente fundamentado en lo que está en la palabra. La palabra habla de algo que en psicología llamamos una programación neurolingüística. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Entonces, una de las primeras cosas que usted necesita replantear es lo que está hablando. Y no solo lo que está hablando audiblemente, sino lo que está hablando en su interior.
Si en su interior usted está diciendo, yo no valgo, esto no tiene sentido, no voy para ningún lado, cada vez estoy peor, pues efectivamente se está programando para que así sea, y si así era, así va a seguir siendo. En cambio, cuando nosotros enfocamos nuestro lenguaje eh, audible y no audible en lo que hemos aprendido de la palabra y en lo que hemos recibido como hijos de Dios, podemos empezar a decir cosas diferentes. Esta situación no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. O las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. O todas las aflicciones y adversidades de este momento son temporales, no hay nada eterno. O soy amada, o todo esto tiene un propósito, o esto hace parte de mi proceso de aprendizaje aquí en la tierra, etcétera. Lo que usted mencionaba, muy importante en Proverbios, tal cual piensa, así es él en su corazón. Es también muy importante y a esto yo les quiero invitar constantemente. Revisen qué están pensando. ¿Qué están pensando de ustedes mismos? ¿Qué están pensando de los demás? ¿Qué están pensando de Dios? ¿Ustedes creen que porque Dios guarda silencio en algunos momentos no existe o no se compadece o no tiene misericordia? Absolutamente no. La Biblia nos muestra muchos casos donde Dios guardó silencio, donde Dios permitió, no quiso, permitió tragedias y situaciones difíciles. Pero algo que me enfoco en estos casos de la Biblia es en la historia de nuestro Señor Jesucristo. La inteligencia emocional, y por cierto les recomiendo un libro que me ha gustado muchísimo, es de un psiquiatra que se llama Augusto Curry, y él hace un análisis de la inteligencia de Cristo. Y uno de los libros se llama Maestro de las Emociones. Y no había conocido un ser tan espléndido en el manejo de sus emociones como el Señor Jesucristo. Y justamente es eso, porque tenía todo un panorama caótico, desastroso, donde lo criticaban, lo humillaban, donde estaba siendo perseguido para ser ejecutado, y aún así él seguía enfocado en su propósito, en el propósito que Dios tenía con él, no en la adversidad, no en los fariseos, los hipócritas, no se enfocaba en ellos, a cada uno le respondía como debía en el momento en que había la oportunidad, pero seguía su propósito, seguía su meta, seguía su enfoque. Además, otra que me ha parecido muy interesante es la historia de Pablo, más humano, más como nosotros. El Señor Jesucristo es nuestra excepción mágica de seguir, del ejemplo perfecto. Digo mágico, es una metáfora, no es una realidad. Y es en 2 de Timoteo 1:12, me encanta cuando les voy a leer literalmente, cuando Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Él escribe 2 de Timoteo cuando estaba en la cárcel. Imagínense usted siendo inocente en la cárcel, quizás en condiciones precarias, en condiciones de violencia, y sintiéndose y sabiendo que es inocente. Pero Pablo dice en ese mismo versículo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído. Y eso es lo que debemos también nosotros pensar. Pablo, con toda la situación difícil que estaba viviendo en ese momento, yo me imagino en la época en la que esto ocurrió, ir a la cárcel era el castigo terrible, era un castigo de criminales, un castigo de ladrones, y que así lo trataran en la cárcel. Y aún así diga, no me avergüenzo de estar en la cárcel, no me avergüenzo de reconocer que he pasado por situaciones difíciles y que también he llorado, también he sufrido, se los digo de verdad, yo lo he vivido. No me avergüenzo de decir que también me he levantado días con deseos de no hacer nada, con ganas de no comer. No me avergüenzo de eso porque sé en quién he creído.
No está mal que usted tenga situaciones difíciles, que tenga momentos difíciles. Está mal que persista en ellos, que se deje llevar por ellos, que deje que su pensamiento se enfoque solo en lo negativo. Y bueno, que esa sea nuestra esperanza, que sepamos y recordemos en quién hemos creído. Así es. Qué lindo, qué bello. Hay varios versículos que yo tengo acá, pero no sé si alguien de los que están en el chat quisieran hacerle alguna pregunta puntual a la doctora Luz Adriana. Nos quedan 10 minuticos de este conversatorio. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahí en el chat. El Salmo 34, 18 dice: Dios está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Entendemos que es posible que todas estas afectaciones de depresión, ansiedad y estrés afecten nuestro espíritu, cuando este espíritu no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Por esto también la invitación en este canal es para todas aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Dios, que no han confesado sus pecados, que no han pedido la ayuda del cielo para seguir adelante con sus vidas. Que sea esta la oportunidad, que escuchen a dos mujeres, Adrianita, que lleva mucho tiempo de conocer de Dios, y en mi caso 38 años de caminar de la mano del Señor. Nos dan en cierta manera, la autoridad, no por eso jactarnos de eso, pero sí decirles que a los 22 años, cuando conocí al Señor, y a la edad que tengo hoy, les puedo decir que he pasado por muchísimas situaciones de todo tipo y en todas las áreas de mi vida, y he podido ver, cuando veo hacia atrás, cómo la ayuda y la fidelidad de Dios ha estado conmigo, y cómo todos estos versículos que en algún momento memorizamos, de verdad que se cumplen en la vida de aquellos que confían en el Señor, como lo que dice Mateo 11, 28, 30: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todas estas son cosas que la Biblia nos enseña de las promesas que tiene Dios para sus hijos. Y también algo que me gusta, Adrianita y los que están en el chat, es que la Biblia también nos cuenta de casos de personajes que se sintieron abrumados. De pronto en esa época no estaban viviendo lo que estamos viviendo en el mundo desde el 2020, pero la Biblia registra, por ejemplo, a una Ana que se sintió amargada del alma. Dice en 1 Samuel 1:10, se sintió amargada del alma. Y habla de un Elías que se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces, la Biblia no es ajena a las cosas que vivimos en pleno siglo XXI, ¿verdad, Adrianita? No, no es ajena. Y justo cuando estaba leyendo lo de Pablo, yo decía, Pablo estaba en una cárcel física, pero quizás muchos de nosotros hemos estado en alguna cárcel emocional, en una cárcel psíquica. Una cárcel, ¿cuál es el significado de una cárcel, trayéndolo a nuestro contexto y a lo que estamos hablando? Es cuando te sientes limitado e imposibilitado de hacer algo. Las personas que están en la cárcel no pueden salir, aunque tengan proyectos y sueños, no pueden, están limitados. Cuando quieren no pueden hablar ni ver a sus seres queridos, ni hacerlo. Entonces, hay una barrera que les impide llegar hasta donde quieren, y eso es una cárcel. Y hay cárceles mentales que ya lo tocamos en otro momento anterior. Creo que eso es una de las cosas más tristes que podemos ver en un ser humano, ¿verdad? Tener la libertad física, pero estar encarcelado en su ser interior. Yo creo que es una tragedia muy grande. Y por eso el interés de este canal de aportar un granito de arena para que las personas puedan compartir este enlace y puedan ayudar a otras personas de una manera desinteresada.
De verdad que el mundo necesita de profesionales como la doctora Luz Adriana, que están dispuestos a invertir una hora de su tiempo, de su valioso tiempo, para compartir de su conocimiento, de lo que ella ha aprendido con la experiencia, con sus estudios, y sobre todo que podamos dejarle a todos ustedes una voz de esperanza. Como decía ella y como lo dice la palabra, de verdad, las pruebas son temporales, y de pronto si alguien se está sintiendo que ya no puede más, les hemos dicho que estamos para servirles. Dentro de muy poco tiempo voy a colocar una línea telefónica, porque tenemos un grupo de personas muy lindas, amigas de otras naciones, que están dispuestos a dar consejería, a aportar algo para que esas crisis que vive el mundo se puedan sobrellevar, primero de la mano de Dios, pero también con profesionales que están dispuestos a servir. Quisiera que dieras unas últimas palabras para los que están hoy con nosotros, pero para los muchos, muchos, muchos que van a ver esta transmisión en cualquier otro momento, porque estos enlaces los enviamos a varias personas que están en otros países, y hemos visto cómo nuestros programas han ido aumentando, las han visto en otros momentos, y por eso me alegra mucho de que podamos servir, es la palabra, servir es lo que queremos hacer. Así es de que, mi doctora, unas últimas palabras para los que están con nosotros y los que nos van a ver más adelante. Muy bien, pues primero decirles algo muy importante, y es que si ustedes están batallando con un estado de ánimo bajo, triste, difícil, si ustedes ven un panorama complicado, no solo a nivel mundial, sino también a nivel personal, familiar, yo quiero decirles que ustedes no son los únicos, y que por cuanto no son los únicos, hay muchas personas que están batallando situaciones similares o situaciones más complejas que la suya. Pero siempre lo bueno es que saber y recordar que si algunos, muchos, han logrado superar estas situaciones, ustedes también pueden. Solo es una cuestión también de actitud, de que ustedes puedan creer, puedan invertir también ese tiempo en ustedes mismos, que no es pecado. No es pecado, porque yo les recuerdo que la palabra se resume en 3 aspectos de amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, que sea nuestra motivación, nuestro centro, nuestra prioridad. Pero después amarnos a nosotros mismos y amar a los otros. Que el amor se vuelva una constante en nuestra cotidianidad, y que dejemos de exigirnos al nivel de la perfección que aún no hemos logrado. No, todos nosotros estamos trabajando y cada día esperamos ser mejores, pero ni siquiera Dios nos exige el nivel de la perfección que tuvo el Señor Jesucristo en la tierra, como para que usted se los exija a usted mismo o se lo exija a otros. Y lo otro es que tome un tiempo, revise estos 10 tips que nos da la APA, evalúe su vida, pero evalúese también con solidaridad, no con rudeza para decir no lo he hecho, no lo he logrado, no lo voy a conseguir. Y con esa solidaridad puede hacer los ajustes y los cambios. Y es más, si usted considera que necesita ayuda, también pueden contactarme, escribirme. Podremos compartir después en otro espacio. Y todos necesitamos ese momento para sentirnos escuchados y ver que hay una respuesta y una solución. Muchas gracias, Pastora Lucía. Gracias, Adrianita. No sé si te quede fácil ahí escribir en el chat el nombre del libro que nos aconsejaste. Claro. De pronto, para que tomemos nota, de pronto alguien está interesado. Y si una persona como tú nos lo recomienda, yo creo que vale la pena que tomemos nota y hagamos el esfuerzo de conseguirlo, de leerlo. Y bueno, estoy muy agradecida primeramente con Dios, con la doctora Luz Adriana, a quien estimo.
desde hace muchísimo tiempo, nos conocemos y me gozo mucho de poder tener esos espacios para compartir. A las personas que estuvieron en el chat, gracias por sus saludos. Y bueno, seguiremos orando para que Dios nos dé otro tema a tratar, un tema que va a ser de bendición para muchas personas. Y espero que tú puedas compartir este enlace, que puedas darle una manito arriba ahí en la transmisión y que podamos entonces, como decía Adrianita, amar a Dios, amarnos a nosotros y amar al prójimo. El amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Mil gracias por haber estado, mi doctora, por su tiempo, qué bendición. Y para todos ustedes, gracias y en una nueva oportunidad nos veremos con un nuevo tema de actualidad, pero que también va a ser de gran bendición para muchísimas personas. No olvides compartir este enlace y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Adrianita, gracias. Chao a todos.